hacer ahora es vamos a, ya abordamos teoría de cosas de la empresa y conceptos económicos claves, como también vimos el punto 8, ¿no? Que si bien es cierto es prácticamente es el punto, es el penúltimo punto, lo que hice para generar una mayor dinámica, mayor expectativa y que la experiencia sea un poco más agradable, habida cuenta de que me queda claro que no vamos a poder, creo yo, terminar los primeros o los 5 puntos anteriores al octavo. Opté por presentarles el punto número 8, ¿no? Además, es verdad de que lo que queremos es familiarizarnos con todo aquello que está detrás de estos modelos y estos números, ¿no? Y nadie espera de nosotros tener la necesidad de desarrollar esto a mano o de mostrarlo paso a paso, ¿no? Lo importante, en el fondo, para fines de toma de decisiones, es entender qué son esos números, ¿ya? Para qué se usan, cómo se pueden usar para fines estratégicos, para tomar decisiones, y sí, en menor grado, pero no por ello menos importantemente, saber de dónde viene, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es abordar los temas 3, 4, 5, 6 y 7 en la medida en que el tiempo nos lo permita, ¿sí? Vamos a cubrir lo que se pueda cubrir, ¿ya? Lo que cubramos lo vamos a hacer bien y me voy a dar por satisfecho, ¿sí? En la medida en que tengamos una mejor idea, ya no solo de cómo se utilizan estos resultados, este tipo de modelos, cómo se utilizan las elasticidades y los modelos econométricos sencillos de demanda, ¿no? Sino también en la medida en que tengamos alguna idea de cómo se obtienen estos números. ¿De acuerdo? Entonces empecemos rápidamente con el punto 3. Enfoques en la investigación de marketing para estimar la demanda. Porque lo que hemos visto hasta ahora es cómo nosotros, los economistas, haríamos este trabajo. Pero quienes estudian marketing no necesariamente optarían por eso, ¿ya? Existen otras maneras, solo las vamos a enumerar. Eso es todo lo que vamos a hacer. Luego vamos a entrar, sí, a una parte un poco más densa, un poco más pesada, que es la teoría de la regresión estadística. ¿Por qué? Porque los parámetros que hemos obtenido, no las elasticidades per se, pero los parámetros que obtuvimos en el modelo se obtienen de desarrollar, de aplicar, ¿no?, el análisis de la regresión estadística. ¿Ya? Entonces vamos a ello. Para luego pasar a un análisis de la regresión simple, luego complicaríamos un poco más la cosa en la medida en que el tiempo nos lo permita, a un análisis de la regresión múltiple. En realidad, los resultados que hemos visto hasta ahora son producto del análisis de regresión múltiple, o sea que no es tampoco tan difícil. Lo que probablemente sí no lleguemos es a ver los problemas básicos que existen en el análisis de regresión. En todo caso, haré mi mejor esfuerzo para por lo menos identificarlos. ¿Ya? Vale, entonces vamos rápidamente, esto ya lo vimos. Ya. Punto 3, que son una lámina. Y lo que voy a hacer es, voy a leer despacio y vamos a ir comentando en la medida en que lo estimemos prudente. Ya. Entonces, enfóquese en la investigación de marketing para estimar la demanda. ¿Cómo hacen los especialistas en marketing para estimar la demanda a la que se enfrenta una empresa? ¿Ya? Pueden optar por el uso de estadística inferencial, específicamente la teoría de la regresión, y en función de ella desarrollar modelos econométricos. ¿De acuerdo? O pueden utilizar alternativas metodológicas, entre las que se encuentran estas 4 más importantes. Primero, encuestas. Por lo general optamos siempre por la bendita encuesta,
¿Ya? Bien. Eso es una tara de la formación en marketing. Encuestas al consumidor. 2, clínicas o laboratorios. 3, experimentos de mercado. 4, lo que se conoce como virtual shopping y administración virtual. Esas alternativas, como lo pongo acá porque solo quería enumerarlas, no se abordan en cursos de marketing, conocemos sus ventajas, sus desventajas, en fin, ¿no? Y no en cursos de economía empresarial necesariamente, ¿ya? Entonces, quien no esté familiarizado con estos 4 conceptos, con alguno de ellos, basta con que abran un libro, un buen libro de marketing, y ahí está, ¿ya? Bien. Nosotros acá cumplimos con identificarlas, pero estas 4 alternativas no nos importan. Nos importa que es un modelo más fuerte, más riguroso, de acuerdo, más científico si quieren, ¿ya? A través del uso de estadísticas, matemáticas y teoría económica. Al mezclar las 3 cosas obtenemos lo que se conoce como econometría. Bien, pues ahora sí pasemos al uso de la estadística inferencial, lógicamente. Y acá también vamos a repasar, ¿sí? Como ejecutivo, usted quiere determinar la relación entre los gastos de publicidad de la empresa en la que trabaja y los ingresos por venta. ¿Se acuerdan? Q y K. ¿Cuál es la hipótesis? Más gasto en publicidad conlleva mayores ventas para la empresa. Esa es la hipótesis que nos planteamos. ¿Es cierto? ¿No es cierto? Ya sabemos que sí es cierto. Razón por la cual deja de ser una hipótesis, dicho sea de paso. Porque no hay tal cosa como hemos demostrado que la hipótesis es válida. No, entonces ya no es una hipótesis, pues. ¿No? ¿Existe una relación entre estas variables? De existir, esta parte es importante, ¿qué tan fuerte es? ¿Qué tan sensible es la cantidad vendida a los cambios en publicidad que la empresa pueda incurrir? ¿Sí? No solo entonces basta con saber si existe o no una relación entre las 2 variables, ahora hay que cuantificarla, ¿ya? La tabla 1 muestra los datos sobre publicidad y gasto de los últimos 10 años en esta empresa ficticia, ¿ya? Y la figura 1 muestra el diagrama de dispersión en el espacio X y Y. Y acá está, fíjense. Acá tenemos tabla 1, ¿no? Gastos en publicidad e ingresos por ventas en la empresa de 2005 a 2014, millones de soles, digamos. ¿Sí? Gastos en publicidad en el año 2005, ¿de acuerdo? 10 millones, 2006 9 millones, 2007 la empresa gastó 11 millones, en 2013 14 millones, 2014 15 millones. ¿Sí? Esa data existe, las empresas guardan toda esa información, es valiosísima. Los contadores tienen todo eso, ese es su trabajo, ¿de acuerdo? Y esta la llamamos X. Luego tenemos ingresos por ventas. Y 2005 44 millones, 2006 40 millones, 2007 42 millones y así 2014 60 millones. ¿De acuerdo? Entonces lo primero que queremos hacer es determinar si existe o no una relación entre las 2 variables. Lógicamente, la variable dependiente es los ingresos por ventas. La variable independiente es gastos en publicidad. Ya todo esto nos es familiar porque ya vimos el ejemplo práctico, ¿no? Entonces ya esto, de esta manera, al haber invertido la jugada, ¿no? Pues esto nos resulta menos aburrido. ¿De acuerdo? Lo que primero que se hace, lo que suelen hacer los estadísticos y los econometristas, es lo que se conoce como un diagrama de dispersión. En inglés, a scatter diagram. ¿Sí? Y acá están todos estos datos. En el eje vertical, ingreso por ventas. En el eje horizontal, gastos en publicidad o por publicidad. ¿De acuerdo? Y acá tenemos cada una de estas observaciones, ¿no? Digamos, este punto de acá equivaldría a alrededor de 9 millones y ventas 40 millones. ¿Dónde está eso? ¿2006? ¿Acá? No, sí. Este sería el punto correspondiente a 2006. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué vemos de acá? Todos ya sabemos leer gráficos. Todos entendemos esta parte.
Entonces, fíjense cómo estamos cumpliendo las tres condiciones para presentar argumentos, ¿no? Para abordar un problema económico, porque lo anterior es un problema económico. ¿Hay o no hay una relación entre publicidad y venta? Uno, dos. Si la hay, ¿qué naturaleza tiene? ¿Sí? Entonces tenemos que primero tener la capacidad de responder eso conceptualmente, segundo, geométricamente, y tercero, numéricamente. Bueno, acá está. Acá, solo con ver el diagrama, nos damos cuenta de que existe una relación aparente. Hay una relación. Hay un patrón de la data, ¿no? Acá se genera una suerte. Si pudiéramos trazar una línea imaginaria, esa tendría pendiente positiva. O sea que uno, sí habría una relación. Dos, esta tiene una relación positiva. Lo que no sabemos en este momento es cómo cuantificar, pero había, ¿no? Entonces existe una relación positiva entre el gasto en publicidad y el ingreso por venta. Es decir, se mueven en la misma dirección que efectivamente. Si la relación positiva es que las variables se mueven en la misma dirección. Esta relación es aproximadamente lineal. También es cierto. ¿Eso qué significa? Que sea aproximadamente lineal. Eso lo que me dice inmediatamente es que el modelo que yo voy a desarrollar, este modelo muy sencillo de dos variables que voy a desarrollar, es de corte lineal. Si hago un modelo lineal, no estaría haciendo algo malo. Y además, estimar linealmente un modelo es mucho más fácil que los modelos no lineales. Empecemos con el hecho de que Excel no puede estimar un modelo no lineal. Empecemos por eso. Y habría que utilizar software econométrico, estadístico, SPSS, RATS, EViews, Gauss, ese tipo ya software que son mucho más complicados, ¿no? Pero Excel, si es lineal, tranquilo. ¿Ya? Acá vemos entonces que hay habría una correlación positiva entre esta data, vale, estas dos variables, ¿no? Una estimación visual de la relación entre estas variables nos permite un primer acercamiento, un coqueteo inicial a su naturaleza aproximadamente lineal, como la posibilidad de cuantificarla. Esta estimación se logra dibujando una línea recta, positivamente diagonal, porque eso es lo que nos está sugiriendo la data, de modo que estos queden equidistantes, y aquí empieza ya el truco estadístico, equidistantes en la medida de lo posible a la línea. Ello nos permite dos cosas. La primera cosa es que nos permite estimar el ingreso por ventas cuando el gasto en publicidad es cero. Extiéndase la línea hacia el eje vertical pertinente, o sea, hacia el origen. Dos, estimar el incremento en el ingreso por ventas cuando el gasto en publicidad se incrementa en 1.000.000 de soles, ya que estamos hablando de una escala de a millón, ¿verdad? El papel de toda pendiente, que nos permite ver el origen de la función y la tasa de cambio en la función. En un y igual a más bx, donde x es la variable independiente y y es la variable dependiente, ¿no? El número 1 se refiere al intercepto de la función y el número 2 se refiere a la b. Eso lo hemos visto cuando vimos funciones por primera vez en quinto año de primaria. Formalizando, acá está, ¿no? Y para que sea un poco más sofisticado, utilice letras griegas y no el alfabeto latino, ¿correcto? Y es igual a f de x. F es la que formaliza la relación entre x, que es la determinante de la demanda, digamos, si esto fuese una ecuación de demanda, o en todo caso la variable independiente o explicativa, si esto es un modelo estadístico, ¿correcto? Y la variable dependiente o determinada, ¿correcto? ¿Y cómo formaliza la relación de x con y? Así. Esto es f. Esto es el intercepto alfa más beta de x, donde b es la pendiente. Acá está. Alfa es el intercepto y b es la pendiente de la función. Esto es básico. De la información provista,
Se puede estimar y proyectar. Es exactamente lo que hicimos en el ejemplo. Podemos ver cuánto ingreso por ventas se relaciona a cuánto gasto en publicidad, así como cuánto ingreso por ventas se generaría si el gasto en publicidad se incrementase, digamos, de 15 a 16 millones de soles en el último año, tal y como hicimos en el ejemplo de Pitts. ¿Correcto? Pero la línea de dispersión visual tiene el problema de la falta de singularidad. Cada uno de nosotros podría dibujar una línea distinta a través de los mismos puntos, obteniendo resultados diferentes. Claro, si yo les pido a todos que dibujen una línea a través de todos esos puntitos que vimos, todos dibujaríamos una línea diferente. Aunque lo esperado sería que fuese una línea recta, pero no sería igual. Entonces, para evitar el problema de la singularidad, apelamos a lo que se conoce como análisis de regresión, regression analysis. ¿Ya? Es una técnica estadística para obtener la línea que mejor calce estos puntos. Es las observaciones. ¿Ya? Esos puntos se conocen como observaciones en el argot estadístico. De acuerdo a un criterio estadístico objetivo, de modo que todos los analistas, todos nosotros, que examinen las mismas observaciones, obtengan pues la misma línea de dispersión, la misma scatter line. Esa línea de dispersión se conoce como la recta de regresión. ¿Ya? Es la línea que minimiza, y acá viene un poquito de complejidad, la suma de los cuadrados de las desviaciones verticales entre la recta, la relación esperada, y los puntos de los datos reales. Todo esto, vamos a ver qué es lo que hace Excel. Ahí en la parte, atrás de la pantalla. ¿Ya? Eso es lo que hace Excel. Nosotros solo queremos familiarizarnos. ¿Ya? Bien. Mínimos cuadrados ordinarios. Es el método que genera la recta de regresión. O sea, es el método que va a hacer que esto ocurra. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer con los resultados se conoce como análisis de regresión. De lo que hemos hecho, cuando yo les he explicado lo que les he explicado anteriormente, ¿ya? Es análisis de regresión. Lo que nunca vimos, nunca presenté, pero podemos haberlo hecho, es haber dibujado una recta de regresión. Pero eso es algo muy básico, ¿sí? De la recta de regresión va a salir todos los números que vimos anteriormente, antes del receso. ¿Cómo? Utilizando este estimador. Este es un estimador que se llama mínimos cuadrados ordinarios. ¿Ya? MCO o en inglés OLS, Ordinary Least Squares. ¿Ya? Y ahí está. Fíjense. En la figura 2 tenemos la línea de regresión para la relación de los gastos de publicidad e ingresos por ventas de la empresa. 2005-2014 millones de soles. ¿Sí? Esta es la línea que traza, ¿correcto? Excel. Al hacer esto. O que trazaría Excel al hacer eso. ¿Ya? El cuadro 3, la figura 3, lo que muestra son los errores que existen entre la línea de regresión que la computadora traza, utilizando los mínimos cuadrados ordinarios, y cada una de las observaciones. Pero lo que se puede demostrar con el debido rigor es que cada distancia que existe entre la línea de regresión y cada observación, ¿no?, es mínima. ¿Ya? Bien. De las figuras, Y sub T se refiere a la observación actual en el periodo T. ¿De acuerdo? Y es el churrito que se pone ahí arriba, se le conoce como sombrero. Es una traducción burda del inglés hat, white hat, ¿no? Entonces, Y sombrero.
en la Y estimada por el modelo. ¿Ya? Es la Q igual a 2 millones. ¿De acuerdo? Entonces, es el valor estimado de Y en el periodo T, obtenido de la línea de regresión. Tengamos eso en mente. Y mu, esa es la letra griega mu, en dicho periodo T es la desviación vertical de la observación actual del ingreso por ventas estimado por la línea de regresión en el periodo T. Entonces, regresemos acá y miremos. Fíjense. Miren lo que hay ahí. En este diagrama de acá. ¿Qué tenemos ahí? ¿No? ¿Alguien me puede interpretar? Esto, por ejemplo, ya, esta Y sombrero, ¿no? La Y estimada, es en el año 2011. ¿Correcto? Ya. Este Y ¿hasta dónde va? Va hasta acá. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero la línea de regresión, o la recta de regresión, dibuja el valor estimado acá. ¿Sí? Ese es Y estimada. Y actual es este punto de acá. ¿Sí? El error entre lo estimado y lo actual es mu para el año correspondiente. Ya, todo esto va a tener mucho más sentido después. ¿Sí? Y acá tenemos el resto, acá tenemos solo los errores. ¿De acuerdo? Bien. Por ejemplo, en el año 2005, Y en el año 2005 se refiere al ingreso por ventas actual u observado de 44 millones. 44 millones. ¿De acuerdo? Asociado a los gastos en publicidad de 10 millones. Está bien, todo eso es historia. Está. Pero el valor estimado de la computadora roja, ¿de acuerdo?, se refiere al ingreso por ventas estimado por la línea de regresión correspondiente a dichos gastos en publicidad y el error estadístico o mu en dicho periodo corresponde al error de estimación. Por tanto, vemos que el error de estimación en el periodo T es la diferencia entre el valor histórico de ventas y el valor estimado en las ventas. ¿Ya? La idea, obviamente, está en que el estimador que uno utilice, digamos en este caso, que es el estimador más común, el MCO, mínimos cuadrados ordinarios, minimice la presencia de mu. ¿Ya? Es decir, si hemos hecho bien nuestro trabajo en el caso de PITS, esos 2 millones de kilos de café que la empresa habría vendido para 2015, ¿está dónde? Acá. Eso es lo que el modelo arroja. Para cuando estemos en enero de 2016 y tengamos ya la información verídica de 2015, ¿qué tendremos? Tendremos este valor de acá. La idea entonces es que la diferencia sea mínima, sino nula. Pero nula suele no ser el caso. ¿Ya? Ahora, esto es posible calcular mu, no solo para 2015, sino también para 2014, 2013, 2012, ir hacia atrás. Si tenemos 10 años de data, vamos a tener 10 años de valores estimados. ¿Ya? Utilizando los mismos parámetros que el modelo estimó. Entonces, ahí también podemos tener una idea de qué tan útil es nuestro modelo. Porque si este error estadístico, en la medida que vamos hacia atrás, es grande, hombre, entonces no tenemos un buen modelo en cuanto a capacidad predictiva.
La mu es muy grande. ¿Ya? Bueno, acá están otra vez las mu's, ¿no? Entonces, ¿qué genera este error de estimación? ¿Cómo se genera? ¿Qué pasa ¿por qué se da que nuestro modelo sugiere que para 2015 las ventas de pizza de 2 millones, cuando en realidad resulta que no fueron 2 millones en la actualidad, sino resulta que fueron 2.500.000? Ahí hemos fallado, caramba, por un 25%. Not a very accurate model. Primero, omisión de variables explicativas en la forma funcional, con algún efecto acaso pequeño o irregular en Y sub t. Ah, se nos olvidó incluir una X. Una X que es importante. Probablemente el precio del azúcar. Se nos olvidó ponerlo. Es decir, se nos olvidó contemplar el íntegro de variables que determinan Q. Bueno, ¿por qué? No sé por qué, por ignorancia, porque no teníamos data, porque era muy caro recolectar esa data, en fin, sabe Dios por qué, pero se nos olvidó poner una X. 2. Errores posibles en la propia medición de las ventas. Hemos medido mal nuestras ventas, ¿no? A lo mejor hemos incluido como parte de las ventas de nuestro kilo de café, hemos incluido ventas de medio kilo. Mal, pues, porque lo estás estimando en la demanda por la versión de a kilo, no de medio kilo, y estás mezclando cosas. 3. Bueno, el comportamiento humano es aleatorio, conlleva resultados diferentes bajo condiciones idénticas. Exempli gratia, también en latín, por ejemplo, la comparación de algún bien. En las figuras tenemos 10 observaciones estimadas, ¿no? Que están acá. ¿Sí? Por lo que tenemos 10 desviaciones verticales o errores de estimación. Es decir, de mu 0,5 a mu sub 14, ¿no? Del error estadístico del año correspondiente al año 2005 hasta el error estadístico correspondiente al año 2014. ¿Ya? La recta de regresión es la línea que mejor calza los puntos de la data. Eso ya lo dijimos. En el sentido de que la suma de los cuadrados de las desviaciones verticales desde la línea es mínima. Eso es lo que hace el estimador que conocemos como M0, mínimos cuadrados ordinarios. Eso es lo que hace Excel, a menos que se le diga alguna otra. Por defecto, eso es lo que haría Excel. ¿Sí? Cada uno de los 10 errores se eleva primero al cuadrado para eliminar los signos negativos, dicho sea de paso, para luego sumarse. La línea de regresión es la línea consistente con la suma mínima del cuadrado de las desviaciones. Acá tengo que hacer 2 observaciones. La primera, los errores se elevan al cuadrado antes de sumarse para evitar que errores del mismo valor numérico, pero de distintos signos, se autocancelen. La segunda observación que debemos hacer antes de continuar es que elevar los errores al cuadrado penaliza a los errores mayores más que a los errores menores, como corresponde, como debe ser. Ahora, ¿cómo obtenemos un estimado para alfa, el intercepto de esa función que vimos hace 2 láminas, y beta, un estimado para beta, ¿no? El intercepto y la pendiente respectivamente, de la línea de regresión? ¿Cómo hacemos eso? Eso es lo que ya nos lleva al análisis de regresión. El objetivo del análisis de regresión precisamente es obtener un estimado para alfa y un estimado para beta, de modo que podamos determinar la recta de regresión, es decir, podamos obtener el Q estimado, esos 2 millones de kilos de café.
Esos 2 millones de kilos de café se obtuvieron, ¿correcto?, obteniendo un estimado para alfa, que es el intercepto de la función, y un estimado para beta, que es la pendiente de la función. Acá, obviamente, tenemos un modelo muy sencillo, en el que hemos contemplado únicamente una relación entre gastos en publicidad X para cada periodo T y ventas. Es decir, hemos propuesto una hipótesis que solo los gastos en publicidad afectan las ventas y no hay otra variable que afecten a nuestras ventas. ¿Sí? Es un modelo muy sencillo, ¿de acuerdo? En el que alfa sombrero y beta sombrero respectivamente son los valores estimados de los parámetros, mediante los que se estima la relación formal entre Y y X en cada periodo T, a la hora de obtener un estimado para cada valor Y. El error es correspondientemente esto. Esta es la diferencia que vimos una o dos láminas atrás. ¿Correcto? ¿Qué es esto? Bueno, Y sub T es Y sub T, que es el valor histórico, actual, ¿no? Es el valor observado. Y sombrerito es el valor que la computadora estima, ¿sí?, para cada periodo. Si tenemos 10 años de data, vamos a tener 10 valores, uno para cada periodo, uno para cada año estimado. Y la diferencia entre estos dos es el valor estadístico, ¿correcto? Como Y estimado es alfa estimado más beta estimado X, pues mu no es sino Y sub T menos eso. ¿Ya? Cuando uno, por ejemplo, en Excel pide calcular errores estadísticos, eso es lo que hace. ¿De acuerdo? La recta de regresión, ¿no?, luego se obtiene de esta manera. La suma de estos errores o desviaciones al cuadrado es lo que vemos acá. Una expresión muy sencilla, ¿no? Es la suma, este es el operador de suma, cuando T va de la primera observación a la enésima observación, del año 2005 o 2004 creo que empieza, hasta el 2014, ¿no? Mu al cuadrado, en cada periodo. Y esto es todo lo que vemos acá. ¿Sí? Bueno. El valor estimado de los parámetros se obtiene minimizando la suma de las desviaciones al cuadrado que acabamos de obtener arriba, ¿no? Es decir, minimizando el valor de la ecuación anterior. Matemáticamente, y solo para fines informativos, yo no les voy a pedir que se memoricen esto, ¿ya?, porque solo quienes enseñamos con las no lo sabemos de memoria. Alfa y beta se obtienen, por tanto, por la diferencia. Como la diferencia de la ecuación anterior con respecto a cada variable de interés. Las ecuaciones normales resultantes se igualan a cero y se resuelven simultáneamente mediante lo que obtenemos esto. Ya. ¿Qué es esta expresión que vemos ahí? Si estuviéramos en una clase regular, nos pondríamos a disectar eso. Y en realidad, si ustedes se ponen a ver esto, sí pueden encontrar el sentido. Todo lo que nos interesa a nosotros es saber que esos parámetros que vimos en la ecuación de Pitts, no voy a ir 50 láminas más allá para ver la ecuación, ustedes pueden verlo, no, se obtiene, cada uno se obtuvo de hacer esto. Cada beta se obtiene así.
¿Ya? Por ejemplo, si mal no recuerdo, la venta correspondiente a la publicidad, a los gastos de publicidad en PIX era de 0.6, creo, ¿no? Ya. Ese es beta sombrero, publicidad. Se obtuvo así. Esto es lo que hace la computadora. Claro, la computadora es así. En la medida que nosotros le proveemos de la data histórica, de los ¿cuántos años estamos hablando acá? 14 años creo. No, 10 años más o menos, ¿no? Alimentamos a la computadora con esos 10 años de información. ¿Qué información? Data histórica de ventas y data histórica en gastos de publicidad. ¿Verdad? Pedimos correr regresión, ¡pac! Y nos saca esto. ¿De acuerdo? ¿Qué es este símbolo de acá? Los valores promedio, las medias aritméticas, ¿sí? Donde X barra y Y barra son los valores medios de ambas variables. Acá tenemos el cuadro, no sé si pueden verlo bien, ¿no? Donde hago paso a paso para que ustedes lo vean en casa, con tranquilidad, tengan esa curiosidad intelectual de ver cómo se hace eso. Particularmente, yo no les voy a preguntar esto porque no tiene sentido que ustedes examinen eso. Pero es importante que lo entiendan porque al final son sumas y restas. ¿Ya? Acá está XT. ¿Esto qué es? Eso es la observación histórica. Estos son los gastos en publicidad, jóvenes. ¿Qué tenemos acá? Ingreso por ventas, data histórica. Esto es lo que ha pasado a lo largo de 10 años. This is real data. ¿No? Ya pues. La suma de todo esto, ya 120. Ya, promedio 12. Ya. Qué complicado hay ahí. ¿Algo complicado? Que yo sepa, aprendimos a hacer promedios creo que en cuarto año primario. O sea que quien se amilane por ver esto está mal. Y, suma 500, el promedio 50. Ya pues, ¿y ahora qué hacemos? Volcamos todo esto acá. Y eso es todo. Lo que pasa es que uno ve y dice, oh, y esto es chino. No es chino. Es el lenguaje más sencillo que existe. Ese lenguaje se llama matemáticas. ¿Ya? Nuestro castellano es mucho más difícil que eso. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? No veo. XT menos X min. Min es el promedio en inglés. ¿No? Cuando se habla en términos estadísticos, no se dice average, se dice mean. Right? Entonces, XT menos X min, ¿ya? ¿Es qué? XT que es 10 menos el promedio que es 12. Ah, mira, menos 2. Es sencillo, ¿no? Ahí está. Y hacemos lo mismo. Acá, ¿qué tenemos? Lo mismo, la misma operación, solo que con la variable dependiente. YT menos Y promedio, que es YT 44, menos el promedio que es 50, menos 6. Y hacemos lo mismo para cada uno. Acá, ¿qué tenemos? Aquí tenemos algo más complicado. Una multiplicación, maña. ¿Ya? ¿Y qué multiplicación es? Oye, 2 por 6, compadre. Ahí está. 12, 30, 8, 0, 2, 0, 4, 8, 12, 30. Suma 106. ¿Y acá qué tenemos? Uy, elevado al cuadrado. Ah, está complicado. ¿Ya? Ya, XT menos X min, que es menos 2 al cuadrado. Ya, menos 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. Suma 30. Esa data, ¿no? La tabla 2 muestra los cálculos para determinar los valores de alfa, alfa sombrerito y beta sombrerito para los datos del cuadro 1. Entonces los datos del cuadro 1. Ay, estoy del otro lado.
nominal histórica. ¿Sí? Y finalmente, la recta de regresión correspondiente. Todo esto es lo que hace Excel, en un minuto. Todo esto. ¿Ya? Pero para que se den cuenta cómo nos vamos familiarizando más y más y más con lo que efectivamente pasa en ese black box. ¿Ya? Acá está, fíjense, el numerador que era este producto cuyos números ya obtuvimos en el cuadro anterior y que sumaba 106. Y el denominador que era por cada t de 1 a la enésima observación de t es xt menos x barra, acá tiene una barra, elevado al cuadrado. ¿Y eso qué es? 30. ¿Dónde es ese 30? Ya está acá. ¿Y dónde es el 106? Mira, está acá. Ya, pues 130, 3.53. Ese es el valor estimado de beta. Ese es el valor estimado que formaliza la relación entre gastos en publicidad y ventas. Y eso es lo que hace Excel, ¿no? Para cada una de las variables explicativas, si es que contemplamos un modelo multivariable y no solo un modelo de una sola variable. ¿Sí? El intercepto, ¿cómo se obtiene? Algebraicamente. Alfa es igual a Y promedio menos beta sombrero por X. Entonces, alfa no es sino 7,60. Fíjense que acabamos de obtener acá. Miren qué bonito. Una recta de regresión. No es sino el valor estimado de nuestras ventas cuando hacemos de ellas una función única de gastos por publicidad o en publicidad es 7.60 más 3.53 de X. Eso es todo. ¿Ya? Con esto ya podemos estimar las ventas históricas para, en todo caso, ver qué tan justo, qué tan adecuado es nuestro modelo, ¿sí? Y comparar esto con la información histórica que existe, por un lado. Por otro lado, y que es muy importante, nos permite obtener elasticidades. Bueno, en realidad acá solo nos permite obtener una elasticidad. ¿Cuál elasticidad es esa? ¿Cuál es? Joven, ¿cuál es? Justo se distrapa ese momento. ¿Cuál es la única elasticidad que puedo obtener de ahí? ¿Cuál voy? Publicidad, pues, ¿qué estoy midiendo? La relación publicidad con ventas. La única elasticidad que este modelo me permite obtener, derivar, es la elasticidad de la demanda con respecto al gasto en publicidad. Razón por la cual de este modelo solo puedo proyectar las ventas en función de los cambios en publicidad. Si me dicen, bueno, pero oye, pero el ingreso per cápita está subiendo, ¿cómo incorporamos eso? Pues ahí no se puede. Este modelo no permite contemplar efecto alguno entre ventas e ingresos, porque no hay esa variable ahí, ¿se dan cuenta? Acá de este lado solo hay una beta, no hay 6 betas como hicimos en el ejemplo, solo hay una. Es un modelo altamente simple, altamente limitante, pero ya tenemos algo, ya por lo menos vemos la relación que existe, ¿no?, entre ventas y publicidad. Claro, es una relación que se formaliza en la medida en que efectivamente esta variable no dependa de nada más. Ojo, porque cuando dependa, porque si llegase a depender de algo más, entonces este número va a cambiar. ¿Qué me determina a mí o qué me daría a mí? Esto es importante. Por ejemplo, acá tendría una pregunta exacta, para que la idea es que pensemos.
¿Ya? ¿Yo le voy a pedir que me calculen esto? No, pues, eso es absurdo. Pero sí le voy a preguntar, si yo les presentase a usted un modelo de estos, ¿qué le determina a usted que el modelo sea correcto? Es decir, ¿cómo sé yo que este modelo no necesita de otras variables explicativas para estimar las ventas? Y ergo poder proyectarlas, porque eso es lo que queremos al fin y al cabo, es proyectar, ¿no? ¿Qué va a pasar en 2017, 2017, 2018? ¿Ah? Nice. Exacto. Interesante. Es una alumna distraída, pero en realidad que acierta todas. La felicito, tiene un buen estilo. Muy bien, muy bien. Sí. No sé cómo hace para escuchar chateando y calcular, la felicito. Es un dote muy femenino. Hacer varias cosas a la vez. Los hombres no podemos. Les cuesta pensar en masticar chicas, ¿sabes? Exacto. ¿Quién nos determina de que estos modelos no sirven para nada? Mu. Es el error estadístico, el error en la estimación. Si mu es grande, algo está faltando, algo hemos hecho mal. ¿Ya? Acá tenemos más cosas. Miren qué bonito. Eso es lo que hacemos en economía empresarial. Cuando no se gasta un sol en publicidad, el ingreso por venta sería de 7.6 millones y obedecería a algún otro factor. 7.6 millones. ¿No? Porque cuando esta variable es 0, pues esto es 0 y las ventas estimadas serían de 7.6 millones. ¿No? Pero qué curioso. Esa era la segunda parte de la información que faltaba. Eso significa que hay algo más que explica las ventas, porque hay un precepto de 7.6 millones. Porque cuando esto es 0, significa que no hay gasto en publicidad. Pero no hay gasto en publicidad y tus ventas aún son de 7.6 millones. Entonces, definitivamente, algo falta ahí, en teoría. Bien, veamos. Para 2004, por ejemplo, con un gasto en publicidad actual, es decir, histórico, real, que ya pasó, ¿no? De 10 millones, eso es lo que dice la data. A ver, ¿dónde estamos? 2004. Ah, 2004. No lo puse. Allá. 10 millones. El valor estimado en las ventas es 7.60 más 3.53 por los 10 millones. Eso me da un valor estimado de 42.90 millones. O sea, 42.900.000 soles. Ese es el valor que estima el modelo para ventas. ¿Sí? Cuando se han gastado 10 millones en publicidad, como efectivamente se gastaron en 2004. En realidad, ¿alguien me puede mostrar un cuadro histórico? ¿El anterior? Este creo que es 2005. Me he equivocado el año. Es 2005, ¿no? Ya, gracias. Ya me está sonando algo raro. Es 2005. ¿Ya? 2005, no es 2004. Borren acá. ¿Ya? Entonces, fíjense, en 2005 la empresa gastó 10 millones en publicidad. ¿De acuerdo? El modelo estima, de acuerdo a lo que obtuvimos para alfa y para beta, ¿ya? Que cuando se gastaron 10 millones, el modelo arroja un gasto de 42.9 millones. ¿Cuál es el verdadero valor del ingreso por ventas? 44 millones. Entonces, el modelo ha subestimado las ventas históricas, entonces eso es un dato de referencia. Ya en 2005 ya me subestimó las ventas. No, porque eso acá dice, en realidad vendimos 44 millones, y acá me está sugiriendo 43 millones. Así que unidades mejor, 43 millones. O sea que me está tirando abajo en 1 millón la venta. ¿Ya? Para 2014, la ecuación que estima
Bueno, en 2014 gastamos 15 millones en publicidad, ¿correcto? Razón por la cual, de acuerdo al modelo, tenemos que, según el modelo, ventas de 61 millones. ¿Cuál es lo histórico? 60 millones. Está bien. ¿Ah? Ha fallado en medio millón. Oye, está acertando a 60 millones. ¿Ya? Histórico es 60 millones, el modelo te dice 60 millones 500 mil. Entonces ahí sobreestimó. Entonces no es perfecto tampoco. ¿Ya? ¿Cómo calibramos eso? Como bien dijo nuestra compañera, ¿no? Examinando el error de estimación. Acá tenemos 1.1 millones, acá tenemos menos 0.55. ¿Sí? Al plasmar los valores estimados del ingreso por venta, obtenemos la representación geométrica de la recta de regresión, es decir, las figuras 2 y 3 que vimos anteriormente. ¿Ya? Todo esto lo hace la computadora cuando se le pide. De lo contrario, solo te arroja las ventas. ¿Sí? Sigamos. Lo veo bien interesado. La recta de regresión estimada, para hacer las 10 de la noche, no lo pude. La recta de regresión estimada puede usarse para proyectar ventas, como ya lo vimos. Por ejemplo, miren esta parte que bonita. Vamos para acá si quieren. Por ejemplo, porque ya vimos estimación histórica para ver how accurate es nuestro modelo, ¿verdad? Ahora vamos a la proyección, que es para lo que hemos desarrollado el modelo. Es para que nos sugiera, para que nos dé una referencia qué viene más allá. O mejor dicho, qué hay más allá. ¿Ya? ¿Cómo debemos adecuar nuestros recursos siempre escasos? Al gastarse en publicidad 16 millones, porque aquí tenemos publicidad, no, acá no sale, pero tenemos 15 millones, ¿no? Eso es lo que hemos gastado históricamente en el 2015, digamos. 2016, ¿qué pasa si gastamos 1 millón más? ¿No? Marketing siempre te va a pedir, necesito más plata, ese 12% de incremento, ¿se acuerdan? ¿Ya? Por ejemplo, al gastarse en publicidad 16 millones, el ingreso por ventas ascendería a ¿qué? ¿Dónde ponemos esos 16 millones? Ahí como XT más 1, ¿no? Ya es valor proyectado. Porque si vamos a leer la X, históricamente es XT, el valor actual. El valor del año pasado sería X sub T menos 1. El de 2 años atrás, X sub T menos 2, y así hacia atrás, ¿no? Hacia adelante es XT más 1, XT más 2, XT más 3. Ya, 2016 XT más 1. Entonces, ¿qué tenemos? 760, que es el alfa estimado, más 3.53, que es el beta estimado, y ponemos el 16 ahí. Esa es nuestra primera proyección que vamos a realizar. ¿Y qué nos sale? 64.08 millones. ¿No? O, hay una O ahí de más, o 3.53 millones más de lo que se obtuvo cuando solo se gastó 15 millones. Entonces lo que estamos viendo ahora es que el modelo nos está sugiriendo que si gastásemos 1 milloncito más el próximo año en publicidad, nuestras ventas se incrementarían, ¿no?, a 64 millones. ¿De acuerdo? Y para terminar la lámina, terminemos la lámina con una advertencia. Debemos tener cuidado con proyectar cuando se usan valores para la variable explicativa considerablemente distinto a los valores históricos de la muestra. Si se dan cuenta, solo hemos contemplado 1 millón más, de 15 a 16. Es un valor bastante cercano a lo histórico. ¿Ya? Pero acá yo les advierto, debemos tener cuidado con proyectar
cuando se usan valores para la variable explicativa, en este caso publicidad, caso de publicidad, que sean considerablemente distintos a los valores históricos, a los valores contemplados en la muestra histórica. Es esta la razón por la que no podemos tener mucha confianza en el valor estimado del ingreso por ventas cuando asumimos que el gasto en publicidad fuese de 0, ¿no? Y obtuviésemos ventas por 7.6 millones. ¿Se acuerdan? Acá lo puedo hacer. Cuando esto era 0, todo esto es 0, y nos salían las ventas por 7.6 millones. Si bien eso es cierto matemáticamente, económicamente no tiene mucho sentido. ¿Por qué? ¿Ya? Porque la muestra no contempla ni remotamente un número, es decir, un gasto en publicidad cercano a 0. Entonces, utilizar este modelo para decir que si no gastáramos nada, las ventas aún serían de 7.600.000, es muy forzado, por no decir falso. Lo que le da mayor relevancia a la observación que hizo nuestra compañera, de que la respuesta está en MOVE y no en el intercepto. ¿Ya? Por la simple y llana razón de que los valores históricos correspondientes a los gastos en publicidad están todos alrededor de los... ¿Dónde están los gastos históricos? Acá están. No, acá no están. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Cuáles son? No, acá no están. Bueno, ya. ¿Cuáles son los números, más o menos? 2004. ¿Cuál es 2004? ¿Qué valor es? 10. ¿Cuál es 2015? 15. Entre 10 y 15. Usar el modelo para tratar de estimar qué pasaría cuando fuese 0 no funciona, no sirve. ¿Ya? Es un dato. ¿Saben por qué? Porque esta beta se obtuvo con valores históricos entre 10 y 15. Eso es lo que trato de decir. Entonces el modelo no es hiperflexible. Es decir, si yo digo, bueno, ¿qué pasa si ahora voy a gastar 100 millones en publicidad? No sirve esto. Porque no es real, pues. Porque esta beta de acá no se obtuvo con valores de esa magnitud. ¿De acuerdo? Eso es saber utilizar los modelos con el debido respeto. ¿Sí? Bien. Quedémonos ahí. Son las 10 de la noche, señores. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos el día jueves, si Dios quiere.